entonces con COVID y VIH. Muchas gracias, Erika, Yanna. Gracias por la invitación también. Un honor estar acá nuevamente después de un par de años de perdernos esta experiencia, de juntarnos, de compartir experiencias entre distintos centros, entre distintas regiones, salir un poco de la rutina de nuestras actividades diarias, sobre todo recuperándonos un poco de la pandemia. La pandemia nos ha afectado a todos, a todas, no solo en nuestra vida personal, sino que, por cierto, en las atenciones de salud en todo nivel. Y por supuesto que nuestros pacientes, las personas que viven con VIH, no son la excepción. ¿No se escucha? ¿Ahí? Ahí sí, gracias. Y esto... Ahí sí. Mis conflictos de interés, yo actualmente participo en la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica en el Ministerio de Salud y trabajé hasta hace poco como asesor médico en el área de VIH del laboratorio GSK. Esta es la foto actual de la pandemia en nuestro país y en el mundo. Como pueden ver, esto es ayer, 2.800 casos, una ola de variante Omicron que viene en descenso en la mayoría del mundo, tal vez Asia, China es la excepción, por distintos motivos, pero por lo general vemos una disminución y una estabilidad en la curva epidemiológica, y esto nos hace de nuevo centrarnos en las consecuencias que han tenido estas distintas olas en nuestra continuidad de atención y en los pacientes, y sobre todo en nuestros pacientes que viven con VIH. Inicialmente, a mediados del 2020, empezamos a pensar qué iba a pasar con esta pandemia en la continuidad de atención. Y se hicieron distintos estudios. Yo traje este que me pareció interesante porque modelaba un poco qué iba a pasar a futuro con esta interacción entre COVID y VIH. Esto es un modelo que se hizo en África, donde se proyectó que si es que se producía una interrupción durante 6 meses en el suministro de terapia a la mitad de los pacientes que viven con VIH, iba a aumentar la mortalidad y la transmisión materno-fetal. Si además se interrumpían el suministro de otros fármacos, por ejemplo el cotrimoxazol, y el testeo, también iba a tener un impacto en la mortalidad y en la interrupción del suministro de preservativos y otros métodos de prevención, iba a aumentar también las nuevas infecciones durante un año. O sea, ya durante el 2020 se proyectaban algunos problemas, algunas interrupciones en la atención de nuestros pacientes. Y durante el 2021 empezamos ya a ver los resultados de estas proyecciones y vimos que efectivamente se cumplieron la mayoría de ellas. En este artículo del grupo del Dr. Fauci, donde analizaron cuáles habían sido hasta ahora las consecuencias de esta sindemia, de esta yuxtaposición de dos pandemias, del COVID y el VIH, y vieron que los principales factores que influyeron en la atención de nuestros pacientes fue la interferencia con los servicios esenciales y, por supuesto, cómo interactúa el virus con nuestros pacientes en relación al riesgo de enfermarse, al riesgo de complicarse, al riesgo de morir por COVID. Vamos a analizar brevemente algunos de estos factores, principalmente la interferencia con servicios esenciales en relación al diagnóstico de la enfermedad, el seguimiento y control de nuestros pacientes, el acceso a terapia antirretroviral y el acceso a PrEP. En la Organización Mundial de la Salud hizo una encuesta a 127 países, donde 117 de ellos, el 92%, reportó algún grado de discontinuación de los servicios de atención a nivel global, no solo de VIH. Más de la mitad de los países reportaron discontinuaciones en la atención, en atención primaria, en cirugías electivas, en servicios de rehabilitación, en los cuidados comunitarios, en las enfermedades, en los cuidados críticos y de emergencia. O sea, la mayoría de los países en algún momento tuvieron alteraciones o interferencias con la continuidad de su atención en distintos niveles. Y en relación al VIH, vemos que más del 80% de los países reportaron alteraciones
o interferencia en los servicios de prevención del VIH, en los servicios de testeo, en la continuidad del despacho de antirretrovirales, de los inicios de terapia y por supuesto también de otras enfermedades de transmisión sexual como la hepatitis y la sífilis también. Y esto coincide además con las olas más importantes de COVID. Vemos que se producen estos dos picos de discontinuaciones en la atención que coinciden con la primera ola de COVID y con la ola Delta, ¿bien? Que significativamente aumentaron estos problemas que estamos viendo en la continuidad de la atención. Y en relación al VIH propiamente tal, ya a fines del 2021 la OMS actualizó sus datos y comparó, se comparó con el primer cuarto del 2021 versus finales del 2021, y si bien se ve en las barras verdes cómo se recupera los niveles de atención a niveles prepandemia. Por ejemplo, aquí en malaria se ve que aumenta en un 80% de los países se había recuperado el servicio en prevención de la malaria, pero fíjense en VIH, un poco más de la mitad de los países reportan a diciembre del 2021 una restauración en la continuidad del despacho de terapia antirretroviral, de los inicios de terapia, de los servicios de prevención o de testeo. O sea, después de 2 años de pandemia, todavía no logramos recuperarnos ni en la mitad, ni la mitad de los países logran recuperarse de los efectos del COVID. En cuanto al diagnóstico, estos dos estudios que son, para mi gusto, bien significativos, que se publicaron en el Lancet, uno es de Sudáfrica, otro de Estados Unidos, donde demuestran que las cuarentenas, el confinamiento, disminuyó el testeo en un 50 y un 70% respectivamente. O sea, hay un impacto significativo en el diagnóstico. Y este gráfico donde se evalúan distintos países de distintos continentes, comparando el en enero del 2020, vemos cómo en la medida que avanzó el año 2020 y empezó a afectarnos más la pandemia, la mayoría de los países disminuía significativamente su capacidad de testeo. Bien, bajo la línea roja es que disminuyen el testeo. Y fíjense cómo la mayoría de los países, a la medida que avanzó la pandemia, disminuyeron su capacidad de testeo. ¿Qué pasó en Chile? Esto es la evolución de los contagios. Estos son los últimos datos del ISP. Vemos cómo al 2018 y 2019 teníamos más de 7.000 casos diarios, versus el 2020 donde bajamos a 4.800 y el 2021 recuperamos un poco, pero muy lejos de lo que estábamos testeando o diagnosticando el 2018 y 2019. Así que probablemente, y si logramos hacerlo bien este año, durante el 2022 vamos a tener, ojalá 7.000 y probablemente más adelante bastante más que eso. Y también estos son datos del ISP y vemos cómo la mayor disminución en las confirmaciones de VIH se ven en marzo, abril del 2020, después empieza lentamente a recuperarse, pero muy por debajo de lo que estábamos diagnosticando previamente. Y mi hospital, que también tiene datos muy interesantes, también se vio afectado por la pandemia y vemos cómo empezamos a bajar ya el 2019 en el contexto del estallido social, bajamos los ingresos de VIH en comparación al 2018, el 2020 la caída es muy significativa y una pequeña recuperación en el 2021. O sea, esto lo podemos ver reflejado no solo a nivel mundial, sino que a nivel país y a nivel local, al menos la realidad que nos toca vivir en el Hospital Barros Luco. En relación al seguimiento, vemos cómo los pacientes que viven con VIH vieron afectada la supresión viral y la adherencia a los controles. Si se fijan, acá es una comparación entre los primeros meses de la pandemia versus los últimos meses del 2021. Y fíjense que en adherencia no hubo diferencias significativas, pero sí en supresión viral hubo mayor tasa de supresión viral a fines del 2021 y hubo una menor adherencia a los controles durante el 2020. O sea, la pandemia efectivamente afectó el seguimiento, la continuidad de la atención y probablemente también la supresión viral. Y incluso aspectos tan importantes como el acceso a alimentación en las personas que viven con VIH, podemos ver cómo
en los primeros meses de pandemia, las personas que viven con VIH tuvieron menos acceso a comida. O sea, no solo afectó la continuidad de atención clínica, sino que la continuidad de múltiples servicios que pueden llevar incluso a una disminución en el acceso a la alimentación. Pero no todo es malo. Logramos en la mayoría de los países adaptarnos a esta situación y muchos logramos instaurar de a poco, pero efectivamente, los controles remotos, controles virtuales, ya sea telefónico o por telemedicina. Esto ha hecho a nivel mundial y sobre todo en zonas rurales aumentar y mejorar el acceso a la atención, mejorar la privacidad, sobre todo en países donde el estigma sigue siendo muy importante, ya que las atenciones son más privadas, y la posibilidad de seguimiento en escenarios de test and treat más efectivos, sobre todo en países de África donde el paciente puede iniciar terapia, irse a su casa rápidamente y el seguimiento de ese inicio de terapia hacerlo de manera remota. Y esto lo aprendimos gracias a esto, lo mejoramos gracias a la pandemia y muy probablemente lo mantendremos como una estrategia más de control de nuestros pacientes. Y algo muy importante, empoderar la atención comunitaria. En nuestro país sería la atención primaria, pero en otros países son otros modelos de atención comunitaria que nos permiten optimizar el seguimiento de nuestros pacientes, acercarles el seguimiento a sus zonas de confort en el fondo y evitar también acercarlos a centros de atención que podrían verse afectados o con mayor riesgo de contagio, que era uno de los más grandes temores que tenían nuestros pacientes. Con relación al acceso a la terapia, podemos ver acá en este gráfico de la OMS que a junio del 2020, en rojo los países que habían reportado algún grado de discontinuación en el despacho de terapia antirretroviral. Y podemos ver en la encuesta que hicieron después a marzo del 2021, cómo la mayoría de estos pacientes ya habían recuperado ese problema. O sea, es algo que, por supuesto, nos pilló a todos desprevenidos, no teníamos las herramientas para resolverlo, pero rápidamente implementar distintas medidas para recuperarnos y volver a dar continuidad a la atención. Fue un aprendizaje progresivo y el problema que era que los pacientes no podían acercarse a los centros de salud que por temor, porque no había medios de locomoción, porque había cuarentena, finalmente se convirtió en una mejoría de la atención porque logramos, por ejemplo, hacer despacho de antirretrovirales a domicilio, cosa que antes no lo hacíamos, y darle más participación, como les decía, a la atención primaria en los cuidados de salud de nuestros pacientes. Con relación a la discontinuación o alteraciones en el despacho de terapia, no se vio un impacto significativo en los pacientes que ya estaban en terapia. Si se fijan acá son distintos países que se encuestaron por la Organización Mundial de la Salud. Las barritas hacia arriba significan que se mantuvo el despacho de terapia y las barras hacia abajo es que disminuyó. Y en la mayoría de los países y la mayoría de los meses lograron mantener las terapias de los pacientes que ya estaban en tratamiento. Sin embargo, los inicios de terapia sí disminuyeron significativamente en la mayoría de los países y la mayoría de los meses. O sea, logramos resolver el problema de continuar la atención de nuestros pacientes, pero sí tuvimos problemas para para diagnosticar, para iniciar tratamiento y para vincular inicialmente a los pacientes con la atención. Y como ven acá, esto es el aumento de despacho de terapia antirretroviral en porcentaje, o sea, en relación a un periodo de tiempo. Entre junio y enero del 2019 se aumentó un 6,3% el despacho de terapia. Fíjense cómo va disminuyendo hasta la comparación de junio y enero del 2020, solo aumentó un 1,9%. Y la recuperación es real, pero todavía no logramos recuperar los valores de inicios de terapia que teníamos previo a la pandemia. Respecto a la PrEP, también hay evidencia un poco controversial. Sin duda que al inicio de la pandemia hubo problemas. Fíjense en este estudio en Sudáfrica, cómo los inicios de PrEP previo a los confinamientos, 320 atenciones versus 70 durante el confinamiento, y la pérdida de visita o la ausencia de los pacientes de un 34% aumentó a un 57%. O sea, sin duda que los confinamientos afectaron también en la prevención. Sin embargo, como ven en este otro estudio en Zimbabue,
que en azul va la línea de despachos de PrEP. Durante abril del 2020 disminuye significativamente, pero en los meses venideros empieza rápidamente a aumentar el despacho, incluso llegando a valores muy similares a lo que teníamos pre-pandemia. O sea, todos estos servicios fueron afectados, sobre todo durante los primeros meses de pandemia, pero logramos en todo el mundo, no solo en nuestro país, adaptarnos para ir recuperando el nivel de atención previo a la pandemia. Esto es otra encuesta de la OMS con distintos países. La mayoría de los países reporta no disminuir sus despachos de PrEP significativamente, salvo Lesoto, que es el único país que reportó alteraciones permanentes en el servicio. En el Barros Luco tenemos que al 2019 teníamos 33 pacientes que ingresaban con PrEP. En naranjo están los que se mantienen en control, algunos inician mientras su pareja tiene cargas virales detectables y una vez que están indetectables dejan de tomar PrEP o algunos se cambian de centro, así que estos son los ingresos y estos son los que se mantienen en control. Fíjense, el 2020 disminuyó significativamente los ingresos a PrEP, pero ya el 2021 lo aumentamos y el 2022 estuvo una proyección, llevamos 35, 33 pacientes a lo que va de abril, así que esperamos. Esto es solo por no alterar el gráfico, pero que podríamos llegar a 100 pacientes a fin de año. Y en relación a la interacción entre el COVID y el VIH, hay mucha información, un poco controversial. No todas las cohortes son parecidas, influyen muchos factores, influye la calidad de vida de los pacientes, el país de donde viene, de donde se hizo el estudio, por supuesto el estado inmunológico de nuestros pacientes, pero quiero destacar acá un estudio hecho en nuestro país por la doctora Ceballos y varios de los que están acá presentes, que analizó una cohorte de pacientes con VIH que se hospitalizaron por COVID. Destacar algunos hallazgos de este estudio. La mayoría, o sea, había diferencias en la edad de los pacientes con VIH versus la población general. En general, los pacientes con VIH que se hospitalizaban por COVID eran más jóvenes que los de la población general. Sin embargo, tenían mayor enfermedad cardiovascular. Esto me parece que es significativo, hablando de la importancia del control virológico, de la inflamación que produce el virus, incluso en pacientes jóvenes. Habían diferencias en la presentación clínica. En los pacientes que viven con VIH se vio que de los hospitalizados, en comparación a la población general, tenían más disneas, más dolor torácico, más anomia y ageusia, más se cerró. Ahí. Más diarrea y más fiebre. Y esto es una comparación dentro del grupo de pacientes con VIH. Algunos se recuperaron, otros fallecieron. ¿Y cuáles eran los factores que aumentaban el riesgo o que fueron significativamente más presentes en el grupo de pacientes que fallecieron? La hipertensión, enfermedad cardiovascular, el radio de neutrófilo y linfocitos, y también la evolución de los síntomas fue más rápida en los pacientes que se recuperaron versus los que fallecieron. Y por último, destacar que en esta cohorte no hubo diferencias significativas en la mortalidad entre ambos grupos, pero sí en la probabilidad de ingreso a UCI, que fue mayor en la cohorte de pacientes con VIH. Y esto se han visto resultados distintos en diferentes estudios. Esto es lo que muestra la OMS a nivel global, y vemos cómo en el riesgo de tener una enfermedad severa o crítica, el estatus VIH positivo aumenta el riesgo de tener una enfermedad severa o crítica, y dentro de estos pacientes que tenían esta enfermedad grave, los factores que más influían era ser mayor de 65 años, de sexo masculino, la diabetes y la hipertensión. Factores que aumentaban el riesgo de las personas que viven con VIH de tener una enfermedad grave. Y en relación a la mortalidad, también hay un aumento en el grupo de pacientes que viven con VIH del riesgo de fallecer por COVID, y los mismos factores que vimos anteriormente también en esta cohorte de pacientes con VIH aumenta el riesgo de fallecer por COVID. Y ya para ir terminando,
Un par de palabras sobre vacunas y pacientes con VIH. Se han probado distintas plataformas de vacuna en nuestros pacientes. En relación a las vacunas en base a RNA mensajero, como la vacuna de Pfizer, no hubo diferencias significativas en la respuesta humoral en personas que viven con VIH versus no VIH, pero el promedio de CD4 en esta cohorte era de 913 células, y eso por supuesto que no es lo mismo un paciente que se vacuna con 900 CD4 que un paciente que se vacuna con menos de 200 CD4. Otras plataformas, como las plataformas en base a virus, como la vacuna de AstraZeneca, tampoco demostraron diferencia en personas con VIH versus personas que sin VIH, pero también en este estudio y en la mayoría de los estudios con estas plataformas se enrolaron pacientes con más de 150 CD4. De acá otro estudio de un grupo chileno que todavía no está publicado, un preprint, que evalúa la respuesta inmunológica, o sea, la respuesta humoral y celular con la vacuna de Sinovac. Y aquí sí se vieron diferencias entre el grupo de pacientes con VIH versus los pacientes sin VIH. La respuesta en personas que viven con VIH es menor en esta vacuna inactivada. Ahora hay que destacar que el recuento promedio de CD4 era menor en esta cohorte versus las otras vacunas que se han probado. En general, las vacunas inactivadas han mostrado menor respuesta, por supuesto que sobre todo en personas con CD4 más bajo, pero las otras plataformas, si bien tienen respuestas mejores en pacientes con VIH, también disminuyen su efectividad si es que el paciente tiene recuentos más bajos. Lamentablemente tenemos un problema de distribución de vacunas. Sabemos que en África se concentra la mayor cantidad de pacientes con VIH y la mayor cantidad de muertes por VIH, y se ve en esto en color rojo bien intenso, es donde se concentran las muertes por VIH. Sin embargo, la distribución de vacunas se concentra en países y continentes donde no hay una tasa tan alta de mortalidad. Si se fijan, África acá aparece prácticamente sin color, o sea, donde tenemos que vacunar, no estamos vacunando, y eso lo tenemos que cambiar. Y esto también lo muestra la ONU-SIDA. Esto es cómo se distribuyen en países con bajos ingresos, donde se concentra un 19% de la población con VIH, solo un 2% ha recibido al menos una dosis de vacuna, versus los países con altos ingresos, donde hay solo un 7% de las personas que viven con VIH, pero un 69% de la población ha recibido una dosis de vacuna. O sea, nuevamente nos muestra esta inequidad en la distribución de las vacunas. Para finalizar, me gustó mucho este artículo del grupo de la Sociedad Europea de VIH y SIDA, donde ya es un artículo que aparece a fines del 2021, ya con la pandemia, con el conocimiento más maduro, y que nos deja algunas recomendaciones que recogen de distintas guías clínicas. Y que, como pueden ver, muchas de ellas se repiten entre las distintas guías y las hemos logrado aplicar en nuestro país. Por ejemplo, descentralizar el lugar de atención, tratar de ampliar la oferta de servicios y acercarla a nuestros pacientes, por ejemplo, a través de la atención primaria. El despacho de antirretrovirales durante múltiples meses o despachos más prolongados, que también lo hemos logrado en gran parte del país. Implementar la telemedicina como una estrategia complementaria. Datos que conocemos de siempre, pero que se refuerzan más ahora, es que no hay ninguna evidencia que justifique hacer switch de terapia en los pacientes por VIH si es que no lo necesitan, y sobre todo en estos periodos donde el control de nuestros pacientes es menor. Evitar terapia en pacientes sin VIH, esto en el contexto de la utilización de fármacos como el lopinavir o el tenofovir en pacientes que no tienen VIH como manejo del COVID. Y bueno, evidentemente tratar a los pacientes con VIH que tienen COVID de la misma manera que trataríamos a cualquier otro paciente. Aquí no hay ninguna diferencia, tenemos que tratarlos con los mismos fármacos, con las mismas indicaciones y los mismos criterios. Me quedo yo con esta frase de ese mismo artículo, donde los autores dicen que la atención del VIH debe ir más allá del contexto virológico inmunológico. Esto es algo que hemos incorporado desde antes, pero en la pandemia se nos hizo mucho más evidente, no solo en los pacientes con VIH, sino que en la sociedad en general, incorporar resultados centrados en el paciente y basados en las características intrínsecas del individuo y su entorno. Yo creo que
esto es clave para poder lograr que estas metas que ya no logramos cumplir al 2020 y se nos hacen una carga pesada en estos años que vienen, logremos llevarlas hacia las metas que tenemos proyectadas para el 2030 y sin estos conceptos, sin centrar la atención en el paciente y salir de nuestra zona de confort y de la zona de confort de ellos, este objetivo es imposible de lograr. Eso, así que muchas gracias.